Sí. Coloquial. Interactivo. Veraniego. Para ti. Para mí. Para todos. De tarde con mi gente. Muy buenas tardes. Para este colectivo es un placer que usted decida acompañarnos y a la vez conozca interesantes historias de vida. La de hoy, bien sabemos que llamará su atención. Acompáñanos. Para estudiar medicina hay que escoger a los mejores entre nuestros estudiantes, los de mejores cualidades intelectuales, académicas, políticas y morales. Para ser médico se requiere una sensibilidad exquisita, una gran calidad humana. Así expresó Fidel en 1982 y nuestro invitado de hoy cumple con esas y otras condiciones. Será un intercambio que usted agradecerá sobremanera. Las buenas tardes para José Rafael Ruiz Abraham, profesor y especialista de primer grado en medicina interna, médico clínico con más de 30 años de desempeño profesional. Los habitantes de Puerto Padre le conocen cariñosamente como el doctor Felito. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes y un placer estar con ustedes en este espacio. El gusto es nuestro que haya accedido a la invitación, así que hoy la vamos a pasar muy bien y además las personas que nos escuchan podrán conocer un poco más acerca de su vida personal y profesional. Un gusto que usted nos acompañe también, gentil oyente, y puede comunicarse a partir de este momento por el teléfono 31 51 51 98 o 31 51 52 30 para conversar con José Rafael Ruiz Abraham o qué decirnos sobre lo que piensa acerca de su quehacer. Doctor, desde pequeño usted sintió inclinación por la medicina. ¿Recibió acaso alguna influencia por parte de sus padres? Bueno, en realidad no hubo una influencia directa, digamos, como sucede en otras veces, que los padres quieren que su hijo sea médico y le dicen desde pequeño, mira, tienes que ser médico, que es bueno. Eso no existió en mi caso. Hubo más bien una influencia, diría yo, histórica, porque mi padre estudió medicina hasta el tercer año de medicina en los años 50 en la Universidad de La Habana, cuando la universidad cierra por los estadios finales de la dictadura. Todos los alumnos salieron de la universidad. Y en realidad mi padre, que ya tenía el tercer año de medicina, vino para su lugar de origen. Con el paso de los años, triunfó la revolución, conoció a mi mamá, se casó, y entonces ya le era un poco difícil retornar cuando se llamó nuevamente a los médicos a la universidad. O sea que ese detalle marcó un comienzo que quizás haya sido inconscientemente el deseo de culminar esa tarea, que él no pudo, lo que en realidad, aparte de otras cosas también muy importantes, pues me llevó a escoger la medicina. ¿Y cómo transcurrió la infancia del doctor José Rafael Ruiz Abraham? Fue una infancia feliz, en realidad. Un hogar armónico, unos padres excelentes, mis abuelos paternos que compartieron toda la infancia nuestra. Siempre nos inculcaron las mejores cosas, las mejores costumbres. Y eso en realidad, aunque no se crea, va moldeando la personalidad futura de las personas. Por eso es tan importante que la niñez esté rodeada de armonía, de buenos ejemplos y sobre todo de condiciones en las que se pueda desarrollar el futuro, la futura persona que se va forjando en esos años. Tuve en verdad un hogar verdaderamente armónico y muy feliz. ¿Y maestros que hayan incidido en su formación personal? Bueno, ya la época de los maestros está un poco lejana, ¿no? Hay algunos nombres que no recuerdo, otros que sí los recuerdo y que a veces hasta uno lo olvida en el quehacer con el devenir cotidiano, pero son las personas que le marcan en esos primeros años, incluso pueden despertar vocaciones ocultas en los niños. Son importantes los maestros y la calidad de los maestros es muy importante para la niñez que ya se desarrolla. Tuve muy buenos maestros en realidad. En aquellos años, los años 60, 70, había muy buenos maestros, que fue lo que yo tuve. Y recuerdo maestras, por ejemplo, como Miriam Albero, Miriam Jacobo, que las recuerdo así en este momento porque son muchos en realidad, Reinerio Buquet. Y en la secundaria pues también tuve muy buenos maestros, María Álvarez, profesora de literatura, muy buena
profesora, la profesora Mireya Pérez, el profesor José Mazó, que hoy en día está por aquí con la radio, pero en aquel momento era un adolescente y era profesor de biología, una asignatura que a mí realmente me interesaba. Y esos maestros, esos profesores, como te decía al inicio, pues son los que quizás despiertan la vocación, la inclinación de uno para el futuro. Eso es muy bonito. A finales del año 1979, usted viaja a Santiago de Cuba para estudiar medicina. ¿Cómo califica esa etapa? Bueno, en realidad, para llamarle con una palabra, una etapa diferente. Eran otros tiempos, en realidad. Para estudiar medicina eran escalafones rígidos, exhaustivos. Había que tener determinadas puntuaciones para poder aspirar a estudiar medicina. Yo recuerdo que en el 79, cuando empezamos en Santiago de Cuba, éramos casi 250 alumnos en primer año de medicina, y ya para el segundo año quedábamos como 100. O sea, yo pienso que los métodos de estudio eran diferentes. Había dificultades como siempre las ha habido y las habrá, pero había mucho rigor. Y verdaderamente las personas que estábamos allí sabíamos que ese rigor era una pared sobre la cual se iba a estrellar cualquier intento de no ser auténticos y de no tener el fruto del esfuerzo. Yo le agradezco a todos esos profesores de mis primeros años en la medicina, le agradezco su rectitud, su rigor, y le agradezco que hayan forjado en uno la línea de no apartarse de la verdad y de alejarse por completo de lo falso, para poder llegar a donde podamos, pero de verdad. O sea que fue una etapa que marcó sobremanera su vida, no, su forma de pensar. En realidad fue una etapa de confirmación de que iba por el camino que yo quería. ¿No importó la lejanía de su casa, doctor? Bueno, en realidad siempre la lejanía es un detalle, pero también para viajar era mucho más fácil. No había que gastar tanto dinero para estar por allá tan lejos. Y eso hacía un poco más llevadera la lejanía. Y en realidad también en la adolescencia uno quiere descubrir nuevas cosas. Y uno hasta que disfruta esas aventuras de estar un poco lejos. En realidad fue así, no fue gran problema. En 1984, haciendo sus prácticas de sexto año en el Hospital Guillermo Domínguez, se gradúa como médico. ¿Cómo fue ese periodo en la vida de Felito? Bueno, ese último año de medicina fue aquí en el Hospital Guillermo Domínguez. Era un hospital joven, muy bonito en aquel entonces, ya hace mucho tiempo, hace más de 35 años. Y era un hogar, era un medio, un entorno agradable. Teníamos excelentes profesores, lo puedo decir con toda verdad por delante. Y ese fue el inicio del contacto ya directo con el enfermo como tal. Aparte que ya desde tercer año empezamos la fase clínica, eso ocurrió en Holguín. Pero aquí era el contacto más directo, teníamos ciertas responsabilidades. Y en verdad estar ya ejerciendo casi como médico, como alumno de sexto año, en el pueblo donde uno nació, con las personas que uno ve a diario, pues te impone sacrificarte un poco, esforzarte, actuar bien, tener mucho cuidado en hacer las cosas bien, porque eres el profeta en tu casa, entonces tienes que tener mucho cuidado. Así es, y además un punto de referencia para sus vecinos y amistades y compañeros. Precisamente, entonces eso lo motiva a uno a tratar de ser lo mejor posible, que por supuesto en aquellos años uno era muy joven, tenía 20 y tantos años, y todavía no sabía ni siquiera cómo iba a transcurrir el resto de la vida profesional. Pero sin duda con conocimiento. Sí, yo pienso que fue un periodo de esfuerzo grande. Sin embargo, doctor, su primera experiencia laboral como graduado no fue en el Guillermo Domínguez, sino en Vázquez. ¿Cuánto le aportó desde el punto de vista de la relación con los pacientes? Bueno, ir a trabajar como médico recién graduado a un área con mucho componente rural es un reto bastante grande. Ahora las cosas son muy diferentes. En aquel entonces, en Vázquez solo existía un policlínico pequeño, antiguo, y éramos
6 médicos recién graduados para toda esa área que hoy tiene más de 40 médicos de familia. Nosotros éramos 6 médicos allí, hacíamos guardia cada 6 días, teníamos que atender todo tipo de pacientes, niños, mujeres, adultos, traumas, accidentes, en fin, fue una escuela intensa. Y fue, yo pienso, que el crisol donde ya uno se fue inclinando acerca de lo que le gustaba, porque lo hacía todo. Estaba en contacto con todo, y uno fue ya, pues, dándose cuenta de qué parte de toda aquella cosa tan grande que era la medicina es la que más uno podía, en la que más uno podía disfrutar. ¿Y a usted lo atrapó la medicina interna? A mí me atrapó la medicina interna, o la clínica, como también se le llama. Sí. Me gustó la atención al adulto, me fascinaban los textos de los clínicos, y eso fue forjando ya la vocación por una especialidad en aquel momento allá en el poblado de Vázquez, cuando todavía éramos médicos posgraduados. Y bueno, eso resultó ser algo definitivo, y al terminar el posgraduado, en el año 86-87, pues yo solicité la especialidad en medicina interna y volví al Guillermo Domínguez ya a hacer mi residencia de medicina interna. ¿Cuánto tiempo, doctor? 3 años más. Fueron 3 años más de estudio, de práctica, de sacrificio, con también muy buenos instructores, muy buenos colegas, muy buenos profesores. Y eso terminó aproximadamente ya en el 90. Precisamente acerca de esos colegas suyos, profesores, compañeros, familiares, quería preguntarle, ¿algunas personas que recuerde le hayan apoyado en ese propósito de hacerse residente? Bueno, durante la residencia es una etapa difícil para el médico. Ya pasado unos años de ser un profesional trabajando junto con los pacientes, pues desde el punto de vista psicológico das como si fuera una marcha atrás. Vas a superarte a un lugar y vas a un sitio donde vas a ser médico, por supuesto, pero también alumno. Entonces, psicológicamente es como una especie de momento raro, ¿no? Y en realidad tuve muy buenos colegas y muy buenos profesores. Ya algunos no están, por supuesto, otros todavía están. Recuerdo el doctor Almaguer, que en esa época ya era especialista, fue parte de mis profesores allí. El doctor Bosch, de terapia, que a pesar de que no tenemos mucha diferencia de edad, pero él era un especialista y yo estaba formándome allí. Y en realidad, ya le digo, sería injusto dejar de mencionar, porque no recuerdo en realidad, algunos ya no están y otros ya no los recuerdo porque ha pasado mucho tiempo. ¿Y su familia cómo lo apoyaba? Mi familia siempre me apoyó. Y la residencia es una etapa del médico muy difícil. Tienes que olvidarte de carnavales, de fin de año, de festejos. Y mientras los demás están en la playa festejando, tienes que estar estudiando, porque tienes exámenes frecuentes, porque vas desarrollando una pasión por dar una buena imagen, y eso requiere mucho sacrificio. Y en esa época de estudiar la residencia, doctor, ¿algún momento en especial que haya llamado su atención, que lo recuerde quizás con mucha alegría o con dolor? Yo tuve muchísimos momentos impactantes, por llamarlo de alguna manera. Sí. Sobre todo en la guardia, el cuerpo de guardia del hospital. Muchísimas personas que llegaron allí en muy mal estado. Algunas que no sobrevivieron, pero otros que sí, gracias al desempeño que pudimos darle, pues salvaron su vida. Y es bastante grato que hoy en día, de vez en cuando en la calle, alguien se acerque y le diga: usted me salvó la vida hace tantos años, y uno no se acuerda de esa persona. Sin embargo, las personas se acuerdan del médico que lo ayudó. Por eso es tan lindo hacer ese bien casi anónimo, que uno lo hace y ya viene otro día y se olvida, y viene otro, y uno cree que pasó, pero siempre queda en la memoria de las personas. Momentos como ese fueron muchísimos, yo diría que incontables en aquellos años, durante las guardias, sobre todo allá en el Guillermo Domínguez, y
Y en verdad eso te va, como un crisol, te va endureciendo, te va dando práctica, te va dando la agudeza para saber cuándo hay que hacer una cosa, cuándo hay que hacer otra. Eso es importantísimo. El hospital fue para mí una escuela inmensa para mi trabajo como clínico. ¿Cómo era la relación entre los pacientes y ese doctor joven? Porque todavía era joven en ese entonces. Sí, ¿cómo no? ¿Confiaban los pacientes? Porque a veces cuando las personas dicen, me va a atender un médico muy joven, claro, bueno, hay cierta desconfianza. ¿Cómo era en su caso? Bueno, yo te voy a dar mi opinión, quizás los oyentes también puedan tener la suya, ¿no? Yo pienso que un médico, porque sea joven, no tiene que tener temor a que las personas lo discriminen, o lo menosprecien, o lo subestimen. La juventud en realidad no es lo que hace que los pacientes a veces subestimen al profesional. Lo que hace que se subestime al profesional es su comportamiento. Cuando hay un médico que es joven, pero que el paciente ve que el médico está tratándolo con respeto, que está siguiendo una línea profesional en su relación médico-paciente, que está decidido a hacer lo que hay que hacer, que tiene seguridad en la forma en que lo trata, que lo que va haciendo va respondiendo, automáticamente ese paciente y ese familiar lo primero que piensan es, mira este médico, qué jovencito, pero cómo sabe. Sin embargo, si usted no es tan joven, puede que incluso sea mayor, Sí. y adolece de todas estas cuestiones que yo le acabo de mencionar. O sea, no es profesional, no es constante, no es serio, no muestra destreza, no muestra respeto. Tenga la edad que tenga, el paciente se da cuenta y dice, mira este hombre, debería ser un poquito más serio porque mira que es un viejo ya y mira cómo me ha tratado. O sea que, en resumidas cuentas, no es la edad lo que finalmente categoriza al médico ante sus enfermos, sino es la manera como se comporta. Y por eso yo llamo a los alumnos de hoy en día y a los médicos jóvenes a que no tengan ese temor, que se preocupen por estudiar, por ver en sus profesores cómo se manejan los casos, por ser decididos y respetuosos, y lo demás vendrá solo. Doctora, entonces le proponemos hacer un alto en nuestra conversación, que está muy interesante, para conversar más adelante acerca de otras épocas en su vida, de otros momentos importantes. Y recuerde, amable oyente, esperamos su comunicación por el teléfono 31 51 51 98 para que converse directamente con el invitado especial de hoy, el doctor Felito, como le conocemos cariñosamente, José Rafael Ruiz Abraham, profesor y especialista de primer grado en medicina interna, médico clínico. Así que, por favor, si usted tiene algo que decirnos acerca del quehacer del doctor Felito, llámenos al teléfono 31 51 51 98. Ahora le dejamos con un primer momento musical. Baby, I hear you calling, a light in the dark, and I remember the pain in my heart. Claro de luna,
and I remember the pain in my heart. Claro de luna, I'll never forget my baby. Claro de luna, I'll never forget my sweetest night. Claro de luna, I'll never forget my baby. Claro de luna, I'll never forget my sweetest night. Claro de luna. Aquí retratamos la vida de un invitado. Conversamos de temas de interés. Escuchamos música De tarde con mi gente. Para estudiar medicina se requiere realmente vocación, voluntad de estudio, preferencia de la medicina sobre cualquier otra carrera. Así se define el invitado especial de hoy, el doctor José Rafael Ruiz Abraham Felito, como le conocen los puertopadrenses. José Rafael Ruiz Abraham está ligado también a la docencia. ¿Cuánto le aporta la relación con los estudiantes, doctor? Bueno, a ver, yo tenía un profesor de La Habana en aquellos años que cuando yo era residente aún, o sea, no había terminado la especialidad, ya estaba vinculado a la docencia, en la sala, con los internos, con los alumnos. Y él me decía, el médico que enseña aprende 2 veces. Y con los años me di cuenta que era así, era verdad. Aprendemos al inicio, quizás de una manera atropellada por el temor, los exámenes, y aprendemos de nuevo ya en la tarea de enseñar. Eso es muy, muy bonito. Y te decía que desde la residencia yo comencé a vincularme a la docencia, o sea que fue bastante temprano. Después de grado de especialista continué en esa tarea. La relación con los estudiantes parece de momento que es algo simple y no es así. El profesor de medicina con sus alumnos es más allá de un profesor normal y corriente. Es un tutor, es un orientador, es la persona que va a conocer a fondo al estudiante, saber qué partes debe de mejorar, qué partes debe de hacer mejor. Y eso te da una relación muy especial. Yo siempre llevo unos cuantos años en la docencia, del 90, saca la cuenta, del 90 al 2010. 29 años. Bueno, ok. Yo siempre traté de que los alumnos no me tuvieran miedo. O sea, ser rígido, ser exigente, ser intransigente, pero también que me vieran como un amigo que les enseña, que los ayuda y que les moldea su carácter, sus condiciones para el futuro. Es que el médico no solamente debe aprender de los libros. La medicina es una carrera tan especial que no es ni un arte ni una ciencia. La medicina es la mezcla de las dos cosas. Las incluye las dos. Es el arte y la ciencia. Un médico no puede ser médico solamente con aprenderse el libro. Tiene que tener sensibilidad, interés, compasión, amor por lo que hace, comprender a ese ser que sufre, ponerse de cierta forma en su lugar. Son muchas cosas las que hay que tener. Y eso hay que transmitírselo a los alumnos. En la actualidad, muchas veces, cuando yo me inicié como profesor, éramos tutores de pocos alumnos, nos daba más margen a personalizar nuestra enseñanza a las características de cada cual. Hoy en día, yo veo que hay demasiados alumnos por tutor. Y eso, por mucho que se esfuerce el médico, el profesional, el profesor, no puede llegar a fondo porque son muchos alumnos. Por eso los alumnos de hoy en día, como yo se los he dicho en muchas ocasiones, tienen que estudiar mucho, tienen que prestar mucho interés para que compensen de cierta forma el poco tiempo que quizás pueda su profesor dedicarle por la masividad que hay a veces en la sala. Pero el alumno de medicina que de verdad tiene interés, para mí es un regalo.
Yo disfruto cuando estoy frente a un alumnado que tiene interés y sufro cuando estoy frente a un alumnado que se equivocó, que no escogió lo que de verdad le gusta. Eso es realmente difícil porque ya a veces cuando ya están en el camino terminan, pero no se puede equivocar y eso a veces ocurre. Los que se equivocan de profesión, y eso no solamente pasa en la medicina, puede pasar en otras carreras, es muy difícil que lleguen al final, por lo menos con brillo. Puede que aprueben los exámenes, pero casi nunca disfrutan de su profesión. Y la medicina hay que disfrutarla para poderla ejercer de la manera mejor posible. Y así son los profesionales que necesita el pueblo de Cuba. Exacto. Doctor, le propongo atender la primera llamada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Bueno, yo en primera quiero felicitar mucho al doctor porque es un doctor que lo amo de corazón, lo quiero, lo aprecio por toda su honestidad, por todo, que eres una persona que atiende a todo el mundo igual, se comporta como un médico de los años 80, como él mismo está explicando, como deben de ser los médicos hoy por hoy, que él es un ejemplo, un espejo de los médicos que se están forjando de esta patria cubana. Y yo pienso que él los está enseñando como debe enseñarlos, que sean ejemplo de Rafael. Y lo felicito a él por tener esta oportunidad de oírlo, como él se expresa, que él tiene toda la sensibilidad humana para todo el pueblo. ¿Cuál es su nombre, amiga? Fe González. Bueno, Y pues muchas muchísimas gracias. gracias. médico. Gracias, Fe. Bueno. Gracias a Fe González. Y recuerde, amable oyente, usted también puede llamarnos al teléfono 31 51 51 98 para conversar con nuestro invitado, José Rafael Ruiz Abraham. Doctor, ¿ha cumplido misión internacionalista usted? Bueno, en realidad no la he cumplido. Y yo aprovecho la pregunta para explicarte algo curioso. En los 90 me seleccionaron, cuando estaba en el hospital. Yo fui seleccionado para una misión internacionalista en Angola, pero una misión especial. Era para trabajar como docente en la Universidad de Angola, de Luanda. Nos preparamos, yo fui escogido en ese año por aquí por el hospital, nos preparamos, hicimos algunos cursos que se hacen cuando uno va a hacer un trabajo como ese. Y finalmente algo sucedió, no sé si fue en el país donde íbamos a ir, algún cambio en el proyecto que se iba a hacer, que de una manera, pues, digamos, sin ninguna explicación que convenciera, aquella misión, que no era yo solo que iba, íbamos unos cuantos del país, aquella misión se congeló. O sea, ya simplemente no se dio. Y te voy a ser sincero porque estamos hablando con sinceridad. Por supuesto. Eso me disgustó muchísimo, porque yo me había preparado, me había sentido muy, muy halagado con aquella selección. Era una motivación. Y estaba muy motivado. Y en realidad me disgustó mucho que todo se fumara sin una razón que nos convenciera. En realidad nunca averigüé a fondo por qué fue, pero eso me disgustó. Posteriormente ya uno estaba en posiciones en que prácticamente era imprescindible, aquí, allá. Después se le dio prioridad a los médicos de medicina general integral. En fin, pasaron los años y nunca más se me llamó para una misión. Yo pienso que cumplir una misión es muy bonito, pero no es la única forma de uno servirle al país, servirle a la gente. A veces incluso es más difícil trabajar aquí que en una misión. Y eso significa que aunque uno no haya ido a cumplir una misión al extranjero, yo no le echo de menos, en realidad, porque me he dedicado al trabajo y he visto los frutos. Y para beneplácito de los En puertoparenses realidad, también tenerlo aquí. he visto los frutos y no siento realmente que esa circunstancia haya ocurrido, en verdad. Muchos años de trabajo, doctor, significan algunos reconocimientos. Coméntenos, por favor. Bueno, yo te voy a decir que el mayor reconocimiento que yo he tenido, que tengo y que quizás pueda tener en el futuro, es algo parecido a lo que decía esa oyente que habló hace unos instantes ahí.
es el reconocimiento de las personas, de la gente sencilla, de la gente que puede considerarse a veces insignificante y no lo es. Esas personas te dan premios todos los días. Son premios que tú no los esperas, pero que llegan y están ahí. Yo los disfruto más que cualquier cosa. Como también, por supuesto, he tenido muchos reconocimientos en mi trabajo, sobre todo acá en la parte de atención primaria, en la cual llevo unos cuantos años ya. Muchos reconocimientos por parte de la actividad docente que yo realizo. He tenido muchos reconocimientos en ese aspecto, pero te repito, el mejor de todos, el que más se disfruta, es el reconocimiento del día a día, cuando la gente agradece tu atención y cuando agradece el fruto de tu atención. No es lo mismo atender a alguien que no haya fruto y atender a alguien y que haya un fruto. Aunque la atención sea buena en ambos casos, cuando hay fruto, se agradece más. Esa es mi idea. Incluso cuando usted va caminando por la calle, que le saluden y que le pregunten, doctor, ¿cómo está? ¿Se siente bien? Eso ya es un halago. No, y que, a ver, cuando ya pasan 35 años de trabajo, es tan difícil que uno no lo conozca en un lugar, una ciudad pequeña como esta. Bueno, en realidad uno está acostumbrado desde hace mucho tiempo a que todo el mundo lo salude. En verdad a veces no sé bien quién es la persona que me saluda, pero para mí todos están en el mismo nivel, en realidad, aunque no me acuerdo de su nombre, ni de dónde es, pero en realidad veo cuando es auténtico, cuando alguien te saluda porque te aprecia, porque te agradece. Eso es muy lindo, en realidad. Claro. Hay otra persona que desea conversar con nuestro invitado, el doctor José Rafael Ruiz Abraham. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo Evis. Yo lo admiro a él porque es un médico magnífico, maravilloso. Él me pudo atender en la consulta que él da a los pacientes que presentan problemas de reuma y otras aflicciones que uno tiene en el cuerpo. Y yo estoy muy agradecida de él porque me mandó el medicamento que yo llevaba y se lo agradezco de por vida. Y lo exhorto a que siga así con los pacientes que él tiene porque él es un médico de los mejores. Eso es lo que tengo que decir del compañero. Gracias, señora. Gracias, Evi Batista. Felito también ha incursionado en los medios de comunicación, en especial en la radio y posteriormente en la televisión aquí en Puerto Padre. Doctor, ¿cómo valora el acercamiento al público a temas médicos? A ver, se dice que en Cuba todo el mundo sabe de medicina. Es verdad que se difunde mucha medicina que va por muchos canales hacia la gente se preocupa. El nivel cultural de las personas a veces les favorece aprender algunas cosas. Pero yo creo que los medios de difusión son una herramienta insustituible para difundir conocimientos sobre medicina y sobre salud. Nosotros hace ya algunos años, el trabajo en los medios que yo más considero que ha tenido un fruto palpable es el programa de la televisión local, el espacio Conversando con el Doctor, que comenzó hace ya unos 10 años en el Canal Azul. Llevamos 10 años en ese programa. Ese programa trata temas que a la gente le interesan, trata temas que son parte del día a día. No nos preocupamos por cosas raras o por enfermedades sensacionalistas, simplemente lo común, lo que a las personas les puede interesar, les puede afectar. Y en 13 minutos tratamos de llevar a los televidentes todo lo importante de un tema importante. Eso me lleva a mí a revisar, a leer libros nuevamente, a buscar en internet, a actualizar conocimientos relacionados con el tema que vamos a tratar. O sea, que es una manera también de uno mantenerse al día. Pero ese espacio, que lleva 10 años ya, tiene una audiencia muy alta, sobre todo en las personas mayores, porque es que los jóvenes no se sienten que se van a enfermar. Y entonces los adultos mayores, pues como están en el día a día con sus enfermedades, son los que no se pierden el espacio. Y ese es un público que yo admiro y que yo quiero mucho porque es a quien más lo necesita. Y en realidad ha sido muy bueno poder tener la oportunidad de llevar parte de nuestro trabajo a los medios de difusión.
Así es, incluso también en la radio, le recordábamos mucho en el espacio ¿Cuánto sabe usted? Que ¿Cómo usted no? venía. Es lo que te iba a decir ahora, que en la radio estuvimos mucho tiempo también, en Cuánto sabe usted, sobre los temas médicos, los pacientes llamaban, los enfermos, las personas que llamaban por el teléfono, y también fue una experiencia muy, muy bonita para nosotros. Es que bueno, todavía no está cerrado, a lo mejor un día volvemos a hacerlo, porque tú sabes que este programa, pues de manera cíclica, pues adopta temas de salud, temas sociales, en fin, pero era un espacio que yo lo disfruté realmente bastante. Y algo fundamental, doctor, que usted trató de acercar al público con las palabras que el público más conoce, no siempre hablando con términos médicos rebuscados. Hay que hablarle al paciente con las palabras que más se adecuan, Exacto. ¿verdad? El médico que va a los medios y no tenga comunicación natural para llevar un tema a la mentalidad promedio de la audiencia, no debe acercarse a un micrófono. Porque un médico que no sepa explicar las cosas sencillas pero verdaderas, que las puede entender, lo que puede es confundir a las personas o dejar lagunas que después se prestan a malas interpretaciones. Por eso es que la medicina en los medios debe ser, la manera de llevarla a los medios debe ser bien natural, llena de verdad, llena de realidad, pero también con un lenguaje que se comprenda. Doctor, hay otra persona que desea conversar con usted. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a lo mejor usted no me recuerda, doctor. Yo soy Esperanza Prieto. Fui administradora de la farmacia de la entrada Guillermo Domínguez. Usted, no sé por qué razón, siempre me llamó Isabel. Sí, ya me acuerdo. Ya se acuerda de Ya mí. me acuerdo. Ajá. Bueno, yo quiero felicitar al doctor. Para mí es una persona maravillosa, de una profesionalidad intachable. Pero no solo conozco Felito, no soy puertopadrense, yo soy holguinera, Oiga, pero eso no mi lo sabía, esposo sí fíjese. es puertopadrense. Y Chino me habla de las fiestas de Felito, por eso quería recordar eso. Oiga, Dicen que Felito daba unas fiestas con una organización y una profesionalidad también en eso, eso fueron maravillosa. cosas bonitas también. Ajá, que también él se ha destacado en eso. Los que no somos tan jóvenes dicen que lo recuerdan mucho por esa profesionalidad. También lo recuerdo con la Disco Hit, Ajá. con una música preciosa. Yo vivo aquí en la esquina de la Nacaona y me deleitaba con la música de Casi Disco la Hit. oía, la oías en la casa. Sí, como no, porque no tenías que ir allí. La Así oía mismo. perfectamente bien. Me alegro mucho de que hayan hecho el programa porque es muy merecido, porque aparte de que lo vemos en la televisión, Ajá. pero bueno, es bueno reconocer sus méritos, doctor, y Gracias. que siga así. Muchas gracias. Bueno. Gracias, amiga, por comunicarse. Doctor, en la década del 90 surge un proyecto que identificó por muchos años, sobre todo los sábados, a los habitantes de la Villa Azul. Hoy con añoranza recordamos, escuchemos. En efecto, con muchísima añoranza recordamos los puertopadrenses y los tuneros y todos los que tuvimos la posibilidad de visitar el proyecto Disco Hits. Fue su fundador y ¿qué significó Disco Hit para Felito y para todo ese equipo de realización? Tú eras muy chiquitica cuando eso. Era una niña, sí, tendría 10, Así que 11, si 12 fuiste años. allí te escapaste. Fui con los vecinos mayores. Bueno, a ver, la disco o Disco Hit, como se le conoce, forma parte de la vida de muchas personas. Pero sería incierto que te dijera que no forma parte importante de mi vida. Fueron 11 años que duró ese proyecto aquí en Puerto Padre, que lo creamos, porque no fui yo solo, aunque tuve muchas de las ideas que más se vieron, pero fue un colectivo que creó un espacio completamente diferente a todo lo que había existido anteriormente. La Disco Hit surge en el año 95 finales, la idea me refiero, y comienza en el año 96. Estábamos en pleno periodo especial en aquel momento. No había prácticamente nada en que los jóvenes se divirtieran, no había prácticamente nada en esos tiempos. Y esa idea que fue concebida como una opción de multitudes, o sea, llevar la música de todos los tiempos, de todos los gustos,
a una multitud al aire libre, sin tener que pagar nada por estar allí. Ese fue el inicio de la disco. Y muchísimas personas lo recuerdan. Hasta hoy en día, que ya hace unos cuantos años, la disco terminó en el 2007 y todavía, al cabo de 11 años que ya terminó el proyecto, cada año, el 4 de abril, que fue la fecha de fundación de la disco, muchísimas personas recuerdan eso. Ahora con las redes sociales es increíble, cuando hemos hecho referencia a ese acontecimiento, es increíble cuántas personas dispersas por el mundo que vivieron aquellos años, que tuvieron su adolescencia, sus años jóvenes, en aquella fiesta, los recuerdan con verdadera alegría. La disco fue algo que llenó un espacio grande y que durante 11 años estuvo ahí. Y no era poner música por poner. No. A ver, poner música por poner, no. La música se escogía bajo una métrica de poner todo tipo de temas para mantener a una multitud siempre esperando algo lindo, a una multitud en la que habían personas que querían bailar suave, personas que querían bailar más desenfadadamente, y todas esas personas tenían su momento y esperaban allí, y la disco empezaba y terminaba con la pista llena. Eso ya hoy yo jamás lo he visto, porque muchas veces pues vemos proyectos parecidos, pero ya cuando falta poco para terminarse no hay nadie en la pista. En realidad la disco no era así. Y yo estoy muy satisfecho de aquellos años y también de cómo se recuerda, porque hay muchas personas que apenas ni siquiera fueron, porque eran muy pequeños, pero oyen los rumores de los mayores. Y aunque la disco pasó por varios estadios, y después ya hubo que meterse dentro de una área a cobrar, porque no había forma de autosustentarse, empezaron a cambiar las condiciones, hasta que el proyecto no pudo sostenerse por causas ajenas a nuestra voluntad en realidad. Pero bueno, nada es eterno, las cosas comienzan y terminan un día. La satisfacción de lo que hicimos es permanente. O sea que aunque la disco haya terminado, fue una parte muy bonita de nuestras vidas, fue hecho para alegrar el corazón y yo pienso que valió la pena. Incluso cuando uno escucha ahora un tema musical como presentación o despedida de Disco Hit, dice, bueno, de la época del 90, de cuando Disco Hit exactamente. Es como cuando algo marca una palabra, es algo que la gente fija. Te voy a poner un ejemplo que a lo mejor no viene al caso, pero que yo pienso que es parecido. A los equipos, a los refrigeradores, las personas mayores le decían Frigidaires. Sí. Y resulta que Frigidaire es una marca, pero fue la primera marca de refrigeradores que hubo en los años 30, 40. Y eso quedó en el imaginario y la gente le decía Frigidaires a todos los refrigeradores. Entonces hay muchas personas cuando oyen esta música le dicen, no, es la época de Disco Hit, o cuando hay una fiesta parecida, incluso hay personas que dicen, allí hay una Disco Hit, como si la Disco Hit fuera una cosa, no fuera algo con nombre propio. Esas son cosas de la psicología de las masas que son curiosas, pero que suceden con aquellas cuestiones que de verdad llegan al corazón. Eso es muy bonito. Doctora, entonces pasemos un poco a estos años, porque muchos son los puertopadrenses que actualmente visitan su casa, pues usted en labor altruista ha creado espacio en parte de su vivienda para atender a los pacientes. ¿Cómo surge esta idea y hasta cuándo le satisface? Bueno, a ver, esto en primer lugar es una idea que no es muy común. Eso no es una cosa que la tenemos muy clara. La idea surge porque yo tenía el lugar, tenía los medios. Inicialmente el lugar donde yo hago la consulta lo había diseñado como un lugar para estudiar. Pero ya en mi trabajo en el policlínico, hubo una época en que yo iba a los consultorios diferentes cada día. Y había muchas personas siempre que no sabían dónde estaba y tenían que ir allá y tenían que ir allá. Y entonces yo decidí crear un lugar, un horario y un espacio donde esas personas que querían verme, que no sabían dónde yo estaba en ese momento, pues pudieran asistir y poderse atender en aquel lugar. Después lo fui mejorando y en realidad es un lugar acogedor donde yo puedo cumplir con ese trabajo que estoy haciendo, que me reporta una gran satisfacción. Como tú decías, es altruista porque no persigue ningún objetivo de lucro en lo más mínimo. O sea, es un momento en que yo dedico fuera de mi horario de trabajo
a atender a las personas que deciden ir allí. Mientras tenga energía para hacerlo, yo pienso seguir haciéndolo. No me preocupa si a veces me esfuerzo un poco más de la cuenta, a veces me coge la noche. Allí. ¿Qué días atiende usted a la población? Yo veo los pacientes los jueves después de las 3 de la tarde. A veces hay varias personas y me coge casi ya entrando la noche, pero no me da ningún mal sabor, todo lo contrario. Eso pienso que lo puedo hacer. Mientras tenga salud y mientras tenga la facilidad para hacerlo, lo voy a hacer con muchísimo gusto. ¿Cómo es un día profesional en la vida del doctor Felito? Bueno, nosotros tenemos consultas todas las mañanas en 2 consultorios de la ciudad. Lunes, miércoles y viernes. Trabajamos en el consultorio número 12 frente allá a la Federación en las mañanas. Y los martes y los jueves trabajamos en el consultorio 3 de la calle Salvador Cisneros en las mañanas. Tenemos también un día docente, o sea, los sábados nos dedicamos a la docencia, a impartir medicina interna, a los médicos de familia que están haciendo su especialidad. Y de esa forma transcurre la semana. El resto del tiempo estudio bastante, leo bastante. Me preocupo por estar al tanto de las cosas que van cambiando. Y también leo otras cosas que no sean medicina. Decía un orgullo de la medicina cubana que fue Carlos J. Finlay, que el médico que solo medicina sabe, ni eso sabe. Sabia frase. Yo creo que Finlay tuvo un gran acierto con eso. Y gusta mucho también de escuchar música. Sí, cómo no. Entonces, Cómo no, por vamos supuesto. a otro momento musical. Adelante. Alegría
alegría Macarena, hey Macarena. En este verano, Por esta emisora. De tarde con mi gente. Nuestro colectivo tiene a bien aproximarle un poco la historia de vida de José Rafael Ruiz Abraham. Ahora tiempo para conversar acerca de los proyectos que tiene en mente el doctor. Bueno, en realidad, cuando pasa mucho tiempo, cuando uno tiene ya unos cuantos años en el trabajo, da la impresión que los proyectos se van agotando, ¿no? Porque uno va transitando esa senda profesional, a veces hasta le parece que a la vuelta de pocos años ya se va a retirar. Y bueno, los proyectos tienden siempre a ser menos. Pero en realidad yo tengo un gran proyecto. Y es tratar de hacer las cosas mejor cada día. Ese es el proyecto más difícil que tú puedes hacer en tu vida. No es ganar una maestría, no es cambiar tu categoría, que son también cosas muy difíciles. Ese proyecto para mí es más importante y más difícil. Y es ser mejor cada día en lo que tú haces. Porque eso requiere seguir estudiando, estar al tanto de lo último, acoplar lo nuevo con lo que ya tú conoces, seguir enseñando a los nuevos médicos del futuro. Eso es importante. Ese es mi gran proyecto en cuanto a la profesión que yo escogí. Y a su juicio, ¿qué cualidades deben distinguir a un médico? Te decía al inicio que la medicina es una profesión muy especial, una mezcla mágica de arte y de ciencia. No existe un buen médico que no sea estudioso y que no conozca, que no se nutra de todo lo que la ciencia le provee. No existe un buen médico que sepa mucho, pero que no tenga una personalidad que sea susceptible de tratar al prójimo con respeto, de amar a las personas, de darle ayuda que lo necesite por encima de todo. O sea que esas cosas tienen que ir mezcladas a partes iguales para que tu profesión tenga brillo. De una persona que hace las cosas bien, siempre se habla bien. A veces conozco profesionales, conozco colegas que son académicamente muy buenos, sin embargo a veces la gente apenas habla de ellos. Me refiero en bien. Y a mí me consta que son excelentes médicos porque son muy conocedores de la ciencia médica. Pero muchas veces la personalidad, la manera en que se trabaja, se relaciona con las personas, es lo que mella en esos casos. O sea que el médico debe ser respetuoso con los pacientes, debe estar al alcance de ellos cuando lo necesiten, debe estudiar todos los días y debe darlo todo por el que necesita de tu trabajo para mejorar, para curar una enfermedad, para evitar un problema de salud, para corregir su dieta, su modo de vida, que son tan cosas importantísimas también para la salud, tanto o más muchas veces que las medicinas. O sea que los médicos deben tener vocación. No se puede estudiar medicina por recomendación de alguien o porque yo quiero ser médico porque voy a ganar mucho dinero o me voy a ir a una misión y al cabo de unos años voy a comprarme una casa. Esos no son parámetros para ser médico. Son parámetros verídicos y verdaderos para tener un proyecto de vida y son positivos. Pero para ser un buen médico no son parámetros que tengan nada que ver. Eso no significa nada para el médico que decide tener una profesión verdaderamente buena y que se distinga por su trabajo. Eso es lo que yo quisiera que los médicos del futuro tuvieran presente. La vocación, el gusto por lo que van a hacer. ¿Por qué Felito tiene orgullo de vivir en esta tierra? Bueno, a ver, uno nace donde nace. Nadie pide nacer aquí o nacer allá. El nacer en un lugar es un accidente. O sea, es donde te tocó nacer. Bueno, lo otro es sentirte bien donde tú naces, donde tú vives. Yo realmente, desde el punto de vista personal, no tengo que quejarme de nada.
porque donde vivo me siento realizado profesionalmente, me siento amado, tengo buenísimas amistades, magníficas personas que me rodean, y que donde vivimos no es el mejor lugar, no es el mejor lugar. En el mundo hay muchos lugares mejores, pero uno vive donde vive, y cuando uno vive en un lugar del cual ha decidido no partir nunca, lo mejor que puede hacer es disfrutarlo con sus penas y sus glorias. No hay otra manera de vivir bien donde uno vive, y por eso me siento bien. Pues muchísimas gracias, doctor, por haber accedido a esta conversación con nosotros y también con la audiencia, porque la audiencia que a esta hora nos escucha conoció un poco más acerca de la vida personal del doctor y especialista en primer grado en medicina interna, José Rafael Ruiz Abrán, conocido cariñosamente por todos nosotros como Ferito. ¿Cómo se ha sentido? Muy bien. Muy bien. No siempre tenemos la oportunidad de decir tantas cosas. Que lo va a oír tanta gente. A veces uno dice cosas que lo oyen 5 o 6. Cuando uno dice cosas que son cosas buenas y la van a oír muchas personas, ya eso es una razón para sentirse bien. Le agradezco infinitamente esta invitación y pienso que deben venir a este programa todas aquellas personas que ahí tenemos muchos en Puerto Padre, que son personas valiosas, que a veces están en el anonimato, que son personas que debe el pueblo conocer lo que hacen y saber lo que piensan. Pues muchísimas gracias. Es muy bonito eso. Gracias, doctor. Y en el primer encuentro de la semana, este colectivo se siente muy honrado por haber contado con la presencia del doctor José Rafael Ruiz Abrán, un hombre que pone al servicio del pueblo su talento, un hombre 100% cubano. ¿Y el tiempo? Hoy le acompañamos con mucho placer en la realización de sonidos Adrián Martínez, asistente Leiris Hernández. Escribe quien le habla, Lizeth González Castro. Todos laboramos bajo la dirección de José Fernando Mazo López. Recuerde, mañana martes aquí le esperamos a las 3:30 para conocer más a nuestra gente.